Buenísimo. Oye, Walter, me gustaría que para aquellos que no te conocen, si pudieses presentarte, porque Claro, sí, esto va a quedar encantado. grabado, entonces para los Va que lo vean de aquí a después. grabado, sin ningún problema. Sí. Entonces me voy a presentar. Eh, bueno, mi nombre es Walter Sepúlveda Loyola, yo soy de Chile, de Cauquenes, de una pequeña ciudad de Chile, así que para los que son de Chile conocen un poquito sobre mi historia. Estudié kinesiología, ya terminé mis estudios en Colombia, he estudiado en Canadá, en Brasil, Australia, siempre por oportunidades de becas, gracias a Dios. Por eso he tenido siempre cuando hablo en el canal, motivo un poquito referente a eso, porque mi familia fue una familia bien simple, entonces nada de lo que yo conseguí estudiar fue un tema de ayuda de papá o de mamá o de familia, siempre fueron oportunidades que se fueron abriendo por becas y hoy en día las oportunidades que tuve fueron, primero me gané la beca de la Organización del Estado Americano, de la OEA, que aproximadamente un 6% de quienes postulan se lo ganan, y postulan más de 7.000 personas, así que fue una gran suerte, porque es Sí, una beca que se postula no solamente en Chile, sino que en diferentes países, por de supuesto. ahí me becaron, y el gobierno brasilero hoy en día me becó para terminar aquí mi doctorado. Tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Melbourne, donde hice una parte de mi doctorado, y si Dios quiere, este año volveré a hacer otra parte y terminar mi doctorado allá, con algunos trabajos en la Universidad de Melbourne y la Universidad de Monash. Y actualmente aquí hago investigación en la Universidad de este lugar de Londrina, aquí en Brasil, donde trabajo aquí en el área de laboratorio, tengo algunos proyectos de investigación que trabajo en la línea de EPOC, entonces para Ujú. muchas personas que piensan que yo solamente soy sarcopenia, adulto mayor, las primeras investigaciones que realicé siempre fueron con el área más respiratoria. Ahí fue donde comencé a investigar y a darme cuenta que el área respiratoria tenía mucha relación con el envejecimiento, donde las principales enfermedades se relacionan también al proceso de envejecimiento, como EPOC, ¿cierto? Y otras enfermedades crónicas como cardiovasculares que también se Ujú. relacionan fuertemente a enfermedades respiratorias. Entonces, mi background, como mi resumen, ¿cierto?, de vida fue en UTI, en UCI, después me transformé un poco más en el área de gerontología. Actualmente trabajo en el área más ya de gerontología. Mis investigaciones fuertemente, como dije, comenzaron en la parte de respiratorio, donde me di cuenta que más allá de la enfermedad había otro síndrome atrás de una enfermedad, que era la sarcopenia, y Ujú. actualmente investigo mucho en la sarcopenia. Tengo bastantes publicaciones en eso. Comencé o sea, no hace tanto tiempo mi carrera, como puedes ver, años. Eh, Hace poquito tiempo que comencé mi carrera de investigación, comencé el año 2017 con mi primer paper y hasta ahora ya, en estos 3 años, he publicado más de 20 publicaciones. Y soy miembro de algunas sociedades científicas, como la Sociedad Australiana de Nueva Zelanda y del área de sarcopenia y fragilidad, acá también miembro de la Sociedad Internacional de Sarcopenia y Fragilidad y la Sociedad Chilena también de Geriatría y Gerontología. También participo ahí de alguna sociedad y algunos grupos científicos acá en Brasil y en otros lugares del mundo también. Así que no, gracias a Dios, Haciendo muchas cosas entonces. sí, bastante actividades en estos poquitos tiempos. Como dije, tuve un crecimiento bien bueno, explosivo en estos 3 últimos años y ahora pretendo continuar en esa área de investigación. Gracias a Dios, un agradecido de Dios y de la vida por las oportunidades que he tenido y que me han permitido poder trabajar en esta línea de la ciencia. Y hoy en día lo que más hago es ciencia, pero no ciencia realizada en áreas que no son afines conmigo. Actualmente mi doctorado es en área de la rehabilitación. Entonces, todo lo que estoy realizando es en realidad en el área de la kinesiología y de la Perfecto. fisioterapia. Por eso que la mayoría del contenido científico que trato de hacer en esta área, la rehabilitación, ejercicio Ujú. físico y también estos síndromes geriátricos que hoy en día estoy investigando harto. Sí, pensando un poco en eso, he visto algunos de tus posts, ¿cierto? Y, por ejemplo, tú hablabas acerca de la importancia, por ejemplo, para un kinesiólogo y también pasa a llevar a otras carreras sobre especializarse, ¿cierto? La Sí. importancia de especializarse. Entonces, ¿tú dirías actualmente que tu especialización tiene que ver con con el área geriátrica? La verdad yo creo que mi especialización hoy en día es con la ciencia, más allá del área geriátrica. Yo trabajo bastante con geriatría, pero de lo que más trato de aportar es desde el punto de vista científico.
Yo creo que hay un gran vacío y a los colegas que están entrando, ojalá que puedan mantenerse, porque hoy día quiero discutir también esos temas, de cómo el área científica, en el área de la kinesiología está tan poco explorada. La mayoría, por ejemplo, vamos a ver, somos muy demasiado cerrados, como que a mí me pasó, los profesores de Chile son lo mejor, si soy de Argentina, no, el profesor de Argentina es el mejor, si soy de Brasil, el profesor de Brasil es mejor. Pero en realidad falta un poco abrir la mente y vamos a ver que hay mucha gente que es bien cerrada, que van a ver esos principales problemas. Lo que cuesta, por ejemplo, para alguien con doctorado como nosotros, o a tantos colegas que conozco, entrar a Chile. Muchas personas dicen, ándate a Chile. Digo, ¿a qué? Aquí, si allá no abre la puerta, muy pocas personas abren la puerta, porque tienen miedo y piensan que muchas personas quieren competir. Cuando muchos de nosotros que estamos fuera, lo que queremos es sumar, no queremos competir con nadie, con ningún profesor de Chile. Al contrario, queremos sumar. Entonces vamos a ver que el principal problema es que existe un miedo, que es el miedo a que alguien venga y te quite tu trabajo, porque la kinesiología, la fisioterapia, son carreras que son bien estables. Entonces, cualquier persona que tiene un currículum un poco más fuerte tiene miedo. Y el colega tiene miedo de ti, tú tienes miedo de él, y como que no quieres competir, y nadie quiere competir hoy en día. Yo creo que somos de una generación nueva, la generación de hoy en día que no quiere competir, quiere sumar. Y los viejos que están en las universidades sentados y que no dejan entrar a nadie, son los que se quedan ahí y los que realmente hacen que la ciencia nos sume. Y ellos son los que quieren mantener el control. Si te fijas, la mayoría de esos profesores son los que hacen los diplomados, son los que venden los cursos, son los que te quieren decir, no, especialízate conmigo, porque yo soy el que más sé. No, 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 hay mucha gente afuera que sabe mucho más que tú. Y son las mismas personas. Entonces, ese es un tema que yo siempre discuto mucho. Entonces, si me dicen, ¿tú eres especialista en alguna cosa? No, yo soy especialista en el área de la ciencia, eso es lo que quiero sumar. Mira, solamente para darte algunos números. O sea, dentro yo sé que muchos se especializan en el área cardiorrespiratoria. Según Pedro, que es la principal base de datos a Sí. nivel mundial de fisioterapia, dentro de todas las áreas, me voy a decir cardiorrespiratoria, ergonomía, gerontología, musculoesquelética, deporte, oncología, la peor área hoy en día con estudios científicos de calidad, según Pedro, es la cardiorrespiratoria. Tiene apenas 13% de los estudios que son de calidad. Entonces, ¿qué te dice eso? Que lo que más nos especializamos es lo que tiene peor calidad. El área de deporte, la kinesiología del deporte, mira, apenas 12% de los estudios a nivel mundial son de calidad, según Pedro, según la escala Pedro, que muchos la deben conocer, que es una escala que Sí. ve los estudios clínicos randomizados y evalúa la calidad de la evidencia. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que, y vas a ver a alguien del área respiratoria. Yo trabajaba en el área respiratoria en la UCI, en la UTI. ¿Cómo son los kinesiólogos de la UCI? No, se creen todo, no, yo trabajo en la UCI. Y son los que tienen la peor evidencia. Tristemente hay que decirlo así, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo dice la escala Pedro, lo dice el estudio científico. Oye, y según esa Dentro escala, de ¿cuál andaría mejor? mira, dentro de la mejor área, tengo aquí porque estaba leyendo un estudio sobre eso, el área de gerontología tiene 17%. Mira, en general, 20% de la evidencia en fisioterapia, 20% a nivel mundial, es de calidad. O sea, 20%, muy baja. Significa que 20% tiene una puntuación arriba de 7 puntos en la escala Pedro, que va de 0 a 10. O sea, de 7 para arriba podemos decir que los estudios son de calidad para poder ocuparlo en nuestra práctica clínica. Entonces, 20%. Y de las mejores que tienes es musculoesquelética, que tiene 23.8%, que casi 24% de los estudios son de calidad. De gerontología tiene 18% y neurología. Son las tres áreas las mejores que tienen mejor evidencia. ¿Y por qué? Porque son las que más se especializan, porque hay más colegas que están haciendo evidencia, que están haciendo ciencia, ¿cierto?, en esas áreas. No es solo una coincidencia, es la realidad. En lo que más se especializa, la mayor cantidad de los artículos que es más fácil de hacer son en pacientes musculoesqueléticos, ¿cierto? Pero no deja de ser un número súper bajo. Por eso le digo, invito siempre a las personas a reflexionar sobre eso. Imagínate, yo estoy hablando de Pedro, que es la principal base de datos, donde muchas revistas que tú lees en español, que tú que estás escuchando esto, que dices, no, yo voy a leer solo artículos en español, voy a leer solamente de la revista chilena, no tengo nada contra esa revista, voy a leer solamente de la revista, no sé, Argentina, Fisioterapia, que publica en español. Y yo no quiero decir que no hay publicación científica en español que sea de calidad. Yo he publicado revistas en español y creo que ha sido de calidad. Pero la dificultad, ¿cierto?, de publicar en esa revista, imagínate, ni siquiera están indexadas en revistas grandes. Imagínate lo que pasa con las otras revistas mayores. Entonces, cuando vas a publicar una revista o vas a leer un artículo en una revista que no es de calidad, primero,
¿quién va a leer esa revista y va a revisar eso? O sea, ese artículo no sabe mucho de ciencia. Segundo, que si no sabe mucho de ciencia, los artículos que van a publicar van a entrar de cualquier manera, o sea, no van a tener un filtro para poder entrar. Y por otro lado, las revistas que son más importantes, aún así, entra artículos malos. Y tú vas a lo Sí, que te estaba diciendo, sí. 80% de la evidencia a nivel mundial en fisioterapia no es de calidad. Entonces hay un vacío tremendo. Y por eso podemos ver gente comprando cursos de taping, de kinesio taping, que no tiene mucha evidencia. Y que ustedes pagan, ¿cierto? En Chile yo conozco muchos colegas, profesores que se especializan en eso, que no tiene mucha evidencia, tristemente, no puede competir contra el ejercicio físico, que tiene mucha evidencia, que es lo que vamos a hablar hoy. Pero ¿de qué nos pasa? Que no, vamos a especializarnos en técnicas que sean más llamativas. ¿Por qué? Porque aprender de ejercicio físico nos llama la atención. ¿Por qué? Porque para una persona es más fácil, no, vamos a especializarnos en ventilación mecánica. Aunque lo único que hagamos es mover los aparatos, y como dije, es una de las áreas que tiene peor evidencia, terapia intensiva, pero especialicemos en eso, ¿por qué? Porque vende más, porque nos pagan mejor. Pero la verdad tienen que pensarlo muy bien, porque muchas veces uno se especializa en cosas que ni siquiera tienen evidencia. Y eso es lo que yo lo quiero, y lo que yo hago con mi canal de Kines Science, llamarlo a reflexionar. El método también que yo estoy haciendo, que es el método FEC, que Functional Exercise Circuit, hasta ahora hemos publicado bastante poco con el protocolo que tenemos, pero las bases que usamos para utilizar este método tienen evidencia porque nos basamos en revisiones sistemáticas, nos basamos en metaanálisis, nos basamos en ese tipo de estudios para crear el protocolo. Entonces, es así como yo invito a las personas a trabajar, a reflexionar sobre lo que se quieren especializar. Es muy importante especializarse, y fue lo que tú habías mencionado al comienzo, pero especializarse de una manera de calidad, especializarse con profesionales que saben, no con personas que te quieren vender. Y tristemente es muy fácil vender, porque la kinesiología y la fisioterapia se transformó en un lucro. Por Bueno, eso, la educación. la educación, pero ¿por qué nadie quiere cerrar las carreras de kinesiología y fisioterapia? ¿Por qué las quieren mantener abiertas? ¿Por qué quieren que todos sean, por qué es tan fácil entrar? Porque a ellos les conviene. ¿Y por qué en Chile? Yo nada contra Chile, al contrario, amo mi país, siempre voy. Pero ¿por qué en Chile todavía no existe consenso de especialización? No sé si se han preguntado. ¿Por qué una institución tan pobre, con todo respeto, como el de NACE, porque no te sirve de nada ser especialista ya? ¿Por qué todavía no se han especializado? Por ejemplo, aquí en Brasil, los kinesiólogos y fisioterapeutas son súper unidos. Existen asociaciones. Si tú eres especialista, ganas más. Para entrar a trabajar en un hospital, necesitas ser especialista. Te pagan por especializarte, no tienes que pagar por especializarte, no tienes que comprar un curso. Haces una residencia en un hospital y te Claro. especializas. Recibes el título de especialista igual que un médico. ¿Por qué, si somos tan próximos, somos países tan cercanos como Brasil y Chile, por qué todavía no se ha pegado ese modelo? Y ahí uno piensa, ¿por qué si tenemos profesionales tan buenos, tan competentes como los que hay en terapia intensiva, como los que hay en kinesioterapia, en músculo esquelético? ¿Por qué todavía no se ponen de acuerdo para luchar y hacer conceptos de especialización? Y ahí tú vas a preguntar, y la respuesta es ¿por qué? Yo les invito a ustedes. ¿Por qué ellos ganan más con qué? ¿Vendiendo cursos, vendiendo diplomados, especializando personas o haciendo una cosa de calidad para todo el mundo? Ahí es la reflexión, se le dejo Sí, a pues ustedes la respuesta. está claro y con otro colega conversábamos acerca de el negocio de la educación El en negocio de la en educación. las grandes ligas también. Oye, tú hablaste algo interesante que fue acerca del ejercicio, que el ejercicio con la Sí. tremenda evidencia que tiene, ¿cierto? Eh, ¿Tú crees que a los kinesiólogos se les forma lo suficiente para utilizar el ejercicio como terapia? ¿Crees que los kinesiólogos en Chile, hablando en Chile porque desconozco la realidad en otras partes, tenemos las bases necesarias del ejercicio para utilizarlo como una terapia? Yo creo que el conocimiento en el área de prescripción de ejercicio es súper bajo. De hecho, los colegas de educación física nos pueden dar muchas más clases referentes a eso. Y ellos saben mucho más bien prescribir ejercicio, porque muchos de los ramos que tenemos en la misma malla curricular son ramos que no tienen evidencia, son cosas, aprendemos como 6 meses a usar el ultrasonido, siendo que el ultrasonido tiene muy poca evidencia en comparación con el ejercicio. Entonces, la malla del colegio, desde la misma escuela de kinesiología, fisioterapia, están construidas no pensando en lo que tiene más evidencia, lo que te va a hacer más bien, o lo que va a generar mejor. Entonces ya partamos con ese primer conflicto que hay referente a ese tema. Ahí nos dice, claro, nuestra profesión no está pensado en el ejercicio, que es algo primordial. Y por eso nuestro conocimiento en el área de prescripción de ejercicio, que es algo básico, un médico termina la universidad aprendiendo a prescribir medicamentos básicos.
pero un kinesiólogo no termina la carrera sabiendo prescribir ejercicio básico. No Ujú. sabe hacer eso. No, se prescribe de una forma, después otro prescribe de otra forma. Usamos protocolos, nos han enseñado a usar protocolos. Entonces yo creo que hay un gran vacío referente a esa área. Y yo siempre digo que si quieren especializarse en algo cuando terminen, háganse un diplomado en prescripción de ejercicio o un curso de prescripción de ejercicio porque les va a servir para cualquier área. Para A mí me cualquier área. sirvió para trabajar, para crear el método, para Absolutamente de pensar acuerdo. en ese tipo Sí. de cosas. Es algo Ujú. como que realmente tenemos que saberlo, es nuestra herramienta fundamental. Perfecto. Sí, absolutamente de acuerdo. Y pensando en eso, que tú estás hablando del método FEC, Sí. cuéntanos un poquitito de qué se trata eso. Muy bien, el método FEC en sí es hay gente que está escribiendo, que no sé lo que Sí, es dice, nutrición. en teoría deberíamos ser los eh, kinesiólogos quienes prescriban la actividad física, pero lamentablemente nos forman de manera escasa en eso. Profesores de educación física nos llevan mucho por delante. Sí, lo mismo que es tú verdad, planteabas. nos llevan mucho por delante. Y eso no solamente pasa en Chile, yo creo que aquí en Brasil también he visto, los profesores de educación física saben mucho de prescripción de Sí, ejercicio. Entonces, sí. es un tema que nosotros dejamos ese campo botado, porque nos dedicamos mucho a otra área. Dijimos, no, vamos a aprender mejor a utilizar electroterapia, fisioterapia, utilizar ese tipo de cosas, tiene más evidencia, ¿cierto? Se ve más bonito que llevar y hacer ejercicio físico. Pero en realidad lo que tiene más evidencia, y lo hemos demostrado por los estudios que hemos estado haciendo, las guías clínicas, es el ejercicio físico. Y ahí, desde el punto de vista de eso, yo cuando he ido a las conferencias, muchas personas dicen, "Bueno, si el ejercicio físico hace bien para todo, ¿por qué no se utiliza en todos lados?" Y ahí lo que muchas personas dicen, y principalmente los farmacéuticos, dicen el ejercicio físico no vende. Y fue un tema que me quedó mucho en mi mente cuando yo estaba hablando con uno de los profesores allá en Australia, uno que era médico, me dijo, Walter, por más que demuestre que el ejercicio físico hace bien, el ejercicio físico no vende, porque no viene en una cápsula, no lo puedes vender. ¿Y de qué forma se puede vender si ni siquiera nosotros sabemos cómo prescribir? Entonces, hay un tema que nos llama mucho a reflexionar. ¿Por qué otras carreras nos llevan ventajas, como la medicina, como hasta incluso la nutrición, que saben hacer dietas específicas para cada cosa? Pero en el ejercicio físico no. Vamos a ver que incluso las grandes guías clínicas desarrolladas por fisioterapeutas, por ejemplo, los invito a bajar las Sí. guías clínicas de ejercicio físico de la OMS, no estoy hablando de cualquier cosa, Organización Mundial de la Salud, guía de ejercicio físico para el COVID. Es una vergüenza, lo digo sinceramente, porque son ejercicios súper básicos, son ejercicios que no te van siéntate en una cadera y mueve tu pie 1, 2, 3, 4, 5. Cuando la persona tiene que ir a su casa a trabajar, moverse para allá, para acá, eso no le hace absolutamente nada. Entonces ahí nos damos cuenta que si queremos generar un efecto, yo sé los que les estudian la fisiología del ejercicio a nivel biológico, siempre tenemos que generar un desequilibrio y nunca ese tipo de ejercicio va a generar algo. Ujú. Y ahí como nace el método FEC. Yo me formé en Chile entendiendo que el ejercicio para adulto mayor y para enfermedades como el EPOC o enfermedades crónicas o incluso las UCIs era sentar al paciente a la cama y hacerle que levantara su pesito, su pierna para allá, su Sí. pierna para acá, y que se sentara en una silla el adulto mayor y que levantase su pierna 5 veces y después tú le dices, bueno, terminó la sesión de fisioterapia, puedes irte para tu casa y él Ujú. tiene que tomar un bus, tiene que caminar, tiene que ir al supermercado y ahí uno se pregunta lo siguiente, ¿qué es más desgastante? ¿Qué te hace un efecto cardiovascular mayor? ¿Qué es más exigente? ¿El ejercicio que tú le estás prescribiendo o su vida en el día a día? Entonces, tú nunca vas a equilibrar algo para arriba si tú estás haciendo ejercicio para abajo. Ujú. Solamente la única forma de levantar el umbral cardiovascular o el umbral funcional es exigiendo algo mayor. Y eso lo vamos a ver que en la SUSI es súper simple, los pacientes se sientan, nadie se atreve a hacer un step, pocas personas se atreven a hacer un ejercicio más fuerte en una UCI, pocas personas se atreven a hacer un ejercicio más fuerte dentro de un hospital, pocas personas se atreven a prescribir un ejercicio para un adulto mayor con patologías. ¿Por qué? Porque nos da miedo. ¿Y por qué nos da miedo? A qué le tememos? A lo desconocido. Nadie le Ujú. teme a lo que conoce. Entonces nosotros tenemos miedo al ejercicio físico, lo que puede generar un paciente, porque no sabemos de ejercicio físico. El ejercicio físico te va a generar una descompensación, te va a descompensar. En mi vida muchos pacientes se me han desmayado, yo trabajé en UCI, era súper loco, muchas personas decían, porque llegué al Sotero del Río con una bicicleta cuando ni siquiera había bicicleta. Me compré una bicicleta, la llevé al hombro, me acuerdo cuando entré. En ese tiempo nadie usaba, hoy en día en el Sotero del Río estaban haciendo ejercicio físico, porque yo comencé con una bicicleta que yo compré y que la llevaba cada vez que yo tenía turnos, porque ni siquiera nos financiaron para eso.
Y ahí yo le hacía ejercicio físico, colocaba la carga a pacientes con ventilación mecánica. Entonces, uno ve cómo comienzan las cosas y ve que muchos colegas no se atreven y que estamos acostumbrados a una cosa, porque es mucho más cómodo para nosotros sentar al paciente, dejarlo 5 minutitos, respire para adelante, para atrás, cuando realmente lo que está haciendo no está generando ningún efecto funcional. Y cuando hablo de funcional, me refiero a la función cardíaca, respiratoria, neurológica y también a la funcionalidad. Porque el FEC, que es el método que yo creé, es una filosofía que plantea lo siguiente. No es solamente los protocolos que ustedes ven en los artículos que publiqué, y que nuestro protocolo, entre paréntesis, fue publicado en una de las mejores revistas del área de la gerontología, que es International Gerontology, que es súper potente en el área de geriatría. No es solamente por eso, es porque el método FEC en sí es una filosofía que plantea que tienes que prescribir ejercicio físico basado en tareas funcionales y que tienen que generar un efecto que sea un efecto intenso, un efecto de intensidad moderada. Entonces, eso es lo que plantea el método FEC en sí, es prescribir un ejercicio de moderada a alta intensidad en pacientes que tienen problemas cardiovasculares, en pacientes que tienen problemas respiratorios, en pacientes que tienen... Pero a diferencia de los otros métodos de ejercicio, que es subirlo a una bicicleta, que hacer un RM. El objetivo del método es funcional. Como dice, Functional Exercise Circuit. Entonces, nosotros no planteamos que hacer ejercicio con repetición 1, 2, 3, 4, 5 es funcional. Eso no es funcional. Yo le planteo siempre la misma pregunta a los colegas. Hay muchos colegas de geriatría que piensan que lo mejor es agarrar un peso con 5 kilos y decirle a la persona que entrene con eso que haga Ujú. eso, que haga así. Eso no tiene nada de funcionar, nadie hace eso en el día a día. Y el FEC en sí plantea es prescribir un ejercicio con la misma intensidad que harías eso, o que harías subiéndote a una bicicleta, un trembling, pero con alguna actividad que tú haces funcional día a día. Por eso que la funcionalidad es el foco principal de este entrenamiento. Y como nosotros sabemos, si el foco del entrenamiento es específico, vamos a tener, por el tema de especificidad, que es uno de los fundamentos de la prescripción de ejercicio, que entrenas y mejoras lo que entrenas. Si entrenas funcionalidad, vas a mejorar funcionalidad. Entonces, ese es el principal foco y el norte del Functional Exercise Circuit. A ver, dice acá, Cenes, personas mayores, dice, es el caso por caso, ¿verdad? Caso, es el Es, caso. es el caso por caso, ¿verdad? No sé, no Ah, y entiendo. de Argentina. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿A qué te refieres con eso? Sí, la verdad es que no sé, a ver, la verdad es que no sé a qué se Otra pregunta acá. El referirá. método FEC, el nuevo método de adultos mayores. La diferencia del método FEC y el método... excelente. El método FEC y el método multicomponente es muy parecido. El FEC está basado, en los principios del FEC están basados en revisiones sistemáticas que hablan que el multicomponent exercise o el multitask exercise, que significa ejercicio multitareas, es lo que tiene mejor evidencia. Miren, solamente para contarle un poco, hoy entré a Pedro antes de esta live, que es Pedro, la principal base de datos, y hay guías clínicas, por ejemplo, de la Sociedad Internacional en Sarcopenia y Fragilidad del año 2020 y 2019, donde ellos mencionan que el multicomponent exercise es lo mejor que tiene evidencia para pacientes con fragilidad y sarcopenia. Hay diferentes revisiones en el Journal of Nutritional Health, en el Age and Aging, que mencionan lo mismo que le estoy diciendo. Entonces, no estoy hablando de un tema lejano a la evidencia científica. El ejercicio multicomponente es lo que va, si tú trabajas con evidencia científica, es lo que te va de aquí para adelante llevar a, a ser un mejor profesional en el área de la geriatría, gerontología y todo lo que está relacionado, porque geriatría y gerontología no es solo los adultos mayores que van al CEFAM y dan el programa más. No son esos adultos mayores. Geriatría y gerontología son los pacientes con EPOC que se enferman porque son adultos mayores, son los pacientes cardiopatas, son los pacientes con problemas metabólicos. Entonces, la geriatría y gerontología es mucho mayor a todo eso. Entonces, en sí, los mejores métodos para trabajar, según la revisión sistemática y las guías clínicas, son el multicomponent task, que son tareas, ejercicios multicomponentes. Y hay muchas personas que dicen, además de eso, es basar la tarea cognitiva con una tarea motora, o sea, mezclarlas. También hay, Ujú. hay incluso revisiones sistemáticas, estudios clínicos de muy buena calidad que han demostrado excelentes resultados en trabajar a pacientes con diferentes enfermedades cardiovasculares, neurológicas, con ejercicio físico prescrito con una tarea motora, sumado a una tarea cognitiva. Entonces, yo
En el método FEC ahí nosotros aprendemos a trabajar con eso, descubrimos que trabajando con tareas de multidimensión, fuerza, equilibrio, velocidad, capacidad aeróbica, con diferentes componentes del movimiento humano, basándonos en tareas funcionales, podemos llegar incluso a ejercicios de alta intensidad. La de frecuencia cardíaca, por ejemplo, el VO2 max, cuando se ha medido en tareas funcionales, es tan fuerte y tan potente como si fuera en un laboratorio subiendo a un paciente arriba de un treadmill o de una caminata o de una bicicleta. Entonces es un tema que debe considerarse para personas que piensan de repente que el entrenamiento funcional es algo simple, estar arriba de una cosa de equilibrio, o es lo que ustedes ven en la playa, no es nada que ver con eso, es ciencia, chiquillos, es ciencia, es lo que la ciencia respalda hoy en día para trabajar. Multicomponente, fuerza, equilibrio, capacidad aeróbica, etcétera. Ya, ¿Hay más acá preguntas por aquí? Cenes que había dicho si es que era el caso a caso, en el fondo está diciendo si es que es algo que se Sí, adapte muy a cada bien. paciente, por supuesto, ¿cierto? Sí. Súper bien, mira, ¿cuál es la diferencia al igual que los otros métodos de entrenamiento, el método FEC, él prescribe la tarea funcional de acuerdo con el máximo número de repeticiones. Ustedes pueden ver que por mucho tiempo hemos prescrito el ejercicio físico basándonos en la frecuencia cardíaca máxima, ¿cierto? O en el VO2 max, o en la escala Borg, que es la escala de cansancio. Pero cuando tú haces una tarea funcional, ¿cómo vas a prescribir sentarse, levantar o caminar de allá para acá y volver, pasar un obstáculo de equilibrio o pegar las cosas de un kilo y así como de compras e ir a hacer caminatas? ¿Cómo vas a prescribir eso? Ese fue históricamente uno de los mayores problemas al comienzo y por qué muchos colegas ven el ejercicio funcional como algo, no tiene evidencia. Mira, ¿cómo le voy a hacer a una persona que haga eso, que hace todo el día, pedirle que lo haga conmigo? ¿Para qué? A lo mejor lo sube una bicicleta, pero bueno, nunca anda en bicicleta, tampoco te va a servir porque estás entrenando algo que el adulto mayor o el paciente nunca lo hace. Entonces lo que tú quieres es que el paciente sea mejor en su día a día. ¿Por qué no entrenas cosas de su día a día? Pero ¿cómo se entrena? Ahí nosotros hemos propuesto entrenarlo por el máximo número de repeticiones. Entonces, creas un diseño, ahí yo otro día les puedo enseñar cómo se crea la tarea funcional, ves al paciente, personalizas la tarea, o puedes también tomar algunas de las tareas que yo ya publiqué en el protocolo que te mencioné anteriormente. Ahí tengo 15 tareas funcionales que ustedes pueden copiarlas, está con el modelo de prescripción, es un protocolo que se aplica en 3 a 4 meses y tiene resultados. Puedes tomar algunas de esas tareas, las prescribes y trabajas con eso. Entonces, la forma de prescripción es muy parecida con la prescripción de otro tipo de ejercicio, pero se hace con el máximo número de repeticiones. ¿Y la velocidad de ejecución de esas tareas? Todo eso se va cronometrando. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene que caminar con obstáculos, cronometras en un minuto el máximo número que hace. Y ese paciente, si trabajas en un circuito con más pacientes, no va a ser el mismo número de repeticiones que hacen los otros pacientes. Entonces, le pides de acuerdo a la intensidad de cada paciente. Cada paciente tiene su hoja ¿cómo evaluar la intensidad? Cada paciente tiene su propia. Déjenme mostrar acá, lo voy a mostrar, así puedo compartir. Cada paciente tiene su propia hoja de evaluación, con su propia intensidad, con su propia prescripción de ejercicio. ¿Hay más preguntas por ahí? Voy a buscar esa para mostrar esa aquí, a ver si lo puedo compartir. Sí, busca nomás, no, no hay problema. Pensando en ello, entiendo que haces, bueno, en el fondo como tareas de la vida diaria, ¿cierto? Que las llevas a circuitos de trabajo, donde de alguna manera les mides, ¿cierto? El máximo de repeticiones que son capaces y pensando en ese máximo de repeticiones que son capaces de hacer este circuito, tú Sí, después no sé si se ve haces, aquí, miren. haces Le la voy a mostrar un poquito. dosificación. Claro, hola, mira, este es el protocolo original, es el protocolo que se planea así un poquito la sesión. Entonces se evalúa, se hace una actividad inicial, después se hace el método FEC que sigue ese protocolo, y ese protocolo cada ejercicio tiene un objetivo. Entonces, como te dije, lo publicamos en una revista súper buena, y ahí después de eso también lo validamos con los estudios que hemos hecho. Entonces, cada semana tiene un máximo número de repeticiones. Entonces, el máximo número de repeticiones es lo máximo que tu paciente puede realizar desde tu primer día que tú lo evaluaste. Entonces, tú evaluaste la tarea, aquí está la descripción de la tarea, coordinación, evalúas la tarea de coordinación, caminar de lado, fuerza, evalúas cada una de esas tareas de la actividad de la vida diaria,
como tomar objetos, caminar, y la vas prescribiendo. Hay tareas que se van a prescribir con máximo número de repeticiones y hay otras tareas, como por ejemplo, cuando se trabaja con equilibrio o balance, no se Ujú. puede prescribir con máximo repetición. Se prescribe con intensidad o dificultad de la tarea. Entonces la tarea se va volviendo cada vez más difícil, donde tienen que hacer ejercicio con una plataforma inestable, después un poco más inestable. Entonces cada ejercicio tiene su forma de prescribir, es único. Y esa intensidad, como puedes verlo aquí, aparece primera a la segunda semana, tercera a cuarta semana, quinta a la sexta semana, séptima, hasta 12 semanas. Entonces es como si fuera, por ejemplo, si pensáramos como clásicamente se trabaja, frecuencia cardíaca de reserva, frecuencia cardíaca máxima, aquí nosotros no consideramos la frecuencia cardíaca máxima, consideramos Ya. la intensidad de acuerdo con la tarea, con el máximo de repeticiones, que tiene una relación directa con la frecuencia cardíaca máxima, según los estudios que hemos estado trabajando. Un adulto mayor que trabaja con el 90% de su máximo número de repeticiones, trabaja con una gran y alta intensidad. Entonces, el objetivo de esto no es prescribir basado en parámetros fisiológicos. Nosotros durante las sesiones utilizamos parámetros fisiológicos, pero más allá de los parámetros fisiológicos, nuestro objetivo es la funcionalidad. Creo que a veces se nos olvida un poquito como kinesiólogo que lo que tenemos que mantener primordialmente en los pacientes es la funcionalidad. Ujú. Aparte de eso, en el fondo, como objetivo planteas que es mantener la funcionalidad. Sí. Pero como objetivos que quizás sean, no sé, más específicos o que se pueden disgregar de este, Eh, apuntas, te- tú siempre hablas también de la sarcopenia, por ejemplo. sí, Obviamente claro, también mira, tiene otros objetivos. mira, te voy a Mm. mostrar incluso aquí, ojalá, y qué bueno que estén ahí, mira, les estoy mostrando cosas, datos que son totalmente, todavía ni siquiera publicados, pero los voy a mostrar acá, bien, bien interesante. Nosotros comparamos, yo presenté el método FEC en Australia, les voy a mostrar aquí, a todos los chiquillos que están ahí viendo. Entonces, nosotros presentamos este método FEC en Australia y aquí, ¿qué fue lo que nosotros comparamos? Miren, los clásicos tratamientos que se utilizan para pacientes con adultos mayores. ¿Qué es lo que se hace siempre? Se trabaja con pilates, se trabaja con trembling, se trabaja con baile, se trabaja con educación y nosotros comparamos con FEC. ¿Ya? Y comparamos con diferentes evaluaciones. Ahí nosotros entrenamos los mismos días, fue un estudio clínico para masa, fuerza y physical performance. Y aquí, mira, nosotros comparamos diferentes variables. Mira el FEC, referente al cambio en la masa muscular. Aumentó el FEC, el Pilates también aumenta, porque Pilates también hace muy bien para fuerza y la masa muscular. Pero el FEC fue más superior. A diferencia, por ejemplo, de danza, que no genera mucho efecto en la masa muscular. Ahora, por ejemplo, si lo vemos en la cantidad de grasa, la pérdida de la grasa en el músculo, el FEC disminuye la grasa muscular significativamente. Entonces, tiene un efecto también de disminuir la grasa muscular. ¿Y qué pasa con la fuerza muscular? Aquí podemos ver que la fuerza muscular aumenta significativamente en aquellos que entrenan con ejercicio funcional. Entonces, podemos ver que, ¿qué es más atractivo para un adulto mayor? El ejercicio funcional, porque hace tareas funcionales, hace actividad en grupo. Entonces, es más potente el FEC que los otros, que no es que los otros no generen efecto, pero el FEC genera un poco mayor. Y por ejemplo, Oye, aquí esto es muy interesante referente a otras cosas específicas, como la fuerza de miembros inferiores. ujú. Ahí el Pilates no genera fuerza, no genera efecto en la fuerza de miembros inferiores. En la velocidad de marcha, el FEC fue superior a los demás. Y en el test de marcha, que este es un tema que nos sorprendió bastante, porque entrenar tareas funcionales, uno piensa que no tiene efecto a nivel cardiovascular, pero aumenta el test de marcha y genera efecto a nivel sistémico, que te los voy a compartir también aquí, para que lo vean Sí, ustedes. ¿Hay dudas em, ahí? ¿Dudas? sí, me puede. ¿Cómo midieron en este caso la masa muscular y el porcentaje de grasa? Con, con todo con bioimpedancia. Con bioimpedancia, que son uno de los patrones después del DEXA, que es la densitometría ósea, Sí, se utiliza la bioimpedancia que nosotros tenemos acá en el laboratorio. Fue todo medido en muestras laboratoriales. ya. Hoy en día se plantea harto que tal vez más que la mejora en fuerza, o sea, debería, ¿En masa? ¿Mm? no, en potencia, que en el fondo es un cierto de fuerza con velocidad.
que de alguna manera se está viendo que tiene muy, muy buenos efectos Perfecto. sobre poblaciones como, por ejemplo, la de ciertas personas mayores. Entonces, respecto a eso, no sé si Sí, has visto algo. observamos efecto en el sitio stand, que significa sentarse, levantarse en español. Sí. Es un test que mide potencia y ahí como le mostré los gráficos fueron donde se observó grande diferencia y de hecho de los pocos que mejoró fue el método FEC. Pilates, por ejemplo, no mejoró en el sitio stand. Y por Ujú. ejemplo, referente a otro efecto, y este es un tema que yo invito a los colegas a reflexionar. Ah, bueno, sí, Walter, si entrenamos tareas funcionales vamos a mejorar solo funcionalidad, no solo funcionalidad. Este fue uno de los estudios que publicamos recientemente este año y aquí observamos que entrenar funcionalidad, miren qué bonito, entrenar funcionalidad no solamente te genera efecto a nivel funcionalidad, disminuye la glucosa, el nivel glicémico de glucosa, disminuye el colesterol, disminuye también el LDL, disminuye los triglicéridos y la circunferencia abdominal. Entonces, Ujú. ahí lo invito a reflexionar, pero ¿cómo un ejercicio funcional te va a generar esos efectos? ¿Por qué? Porque es un ejercicio multitarea, multitask, es multicomponent. Entonces no es un tema que uno dice, entrenamiento funcional, solamente entrenar funcional, no tiene nada que ver con efecto biológico. Tiene efecto biológico y lo demostré en estos pocos minutitos que tuvimos para hablar, a nivel musculoesquelético, a nivel de potencia, a nivel de fuerza, a nivel de masa muscular, a nivel de cantidad de grasa y a nivel de marcadores metabólicos. Y ahora vamos a mandar para publicar un estudio con el método FEC comparado con otros métodos en los efectos a nivel de estrés oxidativo e inflamación y otra línea que tenemos de investigación es efectos del entrenamiento funcional a nivel cerebral, Ya. en los niveles de BDNF y de irrigación sanguínea. Ahí también hemos observado que genera efectos. Piensa lo siguiente, un ejercicio funcional te genera una tarea cognitiva, ¿cierto? Porque tienes que pensar en una tarea. No es repetir 23 veces que después de un tiempo ya dejas de pensar. El ejercicio funcional te demanda una concentración mayor. Entonces lo que hemos observado que incluso ha generado efectos significativos en los aumentos de BDNF, que muchas personas que trabajan en neuro saben que es un importante marcador, ¿cierto? De salud cerebral, de conexión sináptica. Entonces, claramente yo recomiendo mucho el entrenamiento con tareas funcionales. ¿Sí? Ujú. Y, Aquí Cartagena Nico dice, pero lo no funcional excelente. también puede tener ese efecto biológico. Sí, pues sí. Sí, ¿Y claramente, qué? O sea, pero moverse, pasar de... más allá del efecto biológico, va a quedar apenas un efecto biológico, porque no se te va a traducir Cartagena en un efecto funcional. O sea, no sé si me entiendes. Por ejemplo, mira, si piensas en lo siguiente, si trabajas con un paciente que juega básquetbol, bueno, no sé si vas a concordar conmigo que si lo haces jugar fútbol va a generar efecto a nivel cardiovascular. Claro, va a generar un efecto maravilloso. Pero ¿cuál es la especificidad? Principio de especificidad. ¿Qué necesita el paciente? Necesita jugar básquetbol, necesita mejorar el básquetbol. Y si tiene un paciente con un adulto mayor, ¿qué necesita? Él ya no necesita estar todo así lleno, marcado de músculos para que lo entrenen dentro de una academia o dentro de un gimnasio. Él necesita ganar funcionalidad porque en los últimos años de su vida él necesita ser lo más funcional posible para prevenir riesgo de caída. Entonces, si me preguntas si genera efecto biológico, claro, la fuerza genera, estar una hora en un gimnasio corriendo también te va a generar efecto, pero no tiene nada de funcional para tu vida, no va a generar un impacto, menos para un adulto mayor, para mejorar lo que él necesita, que son las tareas funcionales. Sí, aunque algunos detractores y amantes de la fuerza podrían mencionarte que de alguna manera el mejorar en marcadores de fuerza también va a mejorar enormemente su funcionalidad porque lo capacitan para los desplazamientos, por ejemplo. Entonces, Sí, pero no te entrenan para caerte, no te entrenan para trabajar las estrategias de mantención de equilibrio. La fuerza es apenas un marcador de la dimensión del movimiento humano. La fuerza no está relacionada con el equilibrio, la fuerza está relacionada con el balance, la fuerza está relacionada con la capacidad aeróbica, pero no es capacidad aeróbica, no es balance, no es equilibrio. A veces se nos olvida eso. sí, Está relacionado, claro, todo está relacionado. ahora Entonces, ¿ya? yo no pienso que una persona que trabaje con adulto mayor lo único que esté pensando es como en hacer
repeticiones para mejorar fuerza y nada más. Yo me imagino que hace, Sí. por último, integra otros elementos, ¿cierto? Donde están las cosas que tú mencionas. Eh, Porque o si no, No, pero por ejemplo, si trabajas con un paciente con EPOC, yo quiero preguntar a mis colegas, ¿cómo entrenan la rehabilitación respiratoria, la rehabilitación pulmonar? ¿Qué hacen con la rehabilitación pulmonar, chiquillos? Yo sé que la mayoría me va a responder, no, mira, nosotros lo hacemos caminar, lo subimos a una bicicleta, o lo subimos a un chain, pero si van hoy en día a dar una leída de la nueva revidencia, están entrenando entrenamiento funcional en pacientes con EPOC. Pero ¿cómo así, Walter? Si nosotros deberíamos tener capacidad aeróbica, porque es lo más importante. Sí, pero está demostrado que los pacientes con EPOC son los que más se caen, son los que tienen 7 veces más riesgo de caída que un adulto mayor normal, que tienen 40 a 80% más prevalencia de sarcopenia y fragilidad. Entonces, ¿qué entrenamos? ¿A capacidad aeróbica? ¿O entrenamos riesgo de caída, balance, equilibrio? sí, Yo creo que ¿Mm? sí, bueno, perdón, ahí Cartagena Nico dice claro, pero la especificidad no siempre es parte de los ciclos de trabajo. Después dice microciclo, macrociclo, mesociclo, etcétera. Claro, Sí, yo concuerdo, pero la especificidad tiene que estar primero dentro del objetivo terapéutico como algo primordial. sí, no, yo estoy súper de acuerdo en que hay que trabajar funcionalidad, por supuesto, por supuesto. O sea, por eso te digo, yo espero que no haya ningún cierto kinesiólogo por ahí o fisioterapeuta que solo haga cosas que son Repetición. casi perdón, uniarticulares o no sé, Sí, y yo concuerdo y con nada trabajar más. un R máximo, trabajar con VO2 Max, porque yo trabajé mucho tiempo así. Pero si lo ven hoy en día, la tendencia es cada vez más a trabajar actividades funcionales y ver al individuo como un todo. Entonces, eso es la tendencia, yo le estoy mostrando la tendencia, la evidencia. Ah, hay una pregunta aquí, ¿sigo sin entender la diferencia en ejercicio multicomponente? El método FEC es un tipo de ejercicio multicomponente, Jenny. Es uno de los tipos. Porque cuando buscas ejercicio multicomponente, es súper amplio, muy amplio. Lo que nosotros decimos con el FEC es padronizar, especificar cómo prescribir y cómo prescribir, evaluar todo un programa de ejercicio multicomponente basado en tareas funcionales. Entonces nosotros creamos nuestro propio protocolo y nuestra propia forma de trabajar con ejercicio multicomponente. Entonces, esa es la diferencia. Es como multicomponente, es como si tú me dijeras, bueno, ¿qué es Pilates? Pilates es un ejercicio de fuerza, ¿cierto? ¿Qué es Bobat? Es un ejercicio de rehabilitación neurológica, pero es un tipo de ejercicio que una persona creó el método Pilates, una persona creó el método Bobat, o así como yo creé el método FEC. Bastián por ahí dice, Entrenamiento de fuerza claro, entrenamiento de fuerza, creo Cartagena, que es importante. Entrenamiento de todo fuerza en pacientes con depende EPOC, de... porque tienen sarcopenia. Pero muchos de los pacientes que tienen EPOC van a tener otras alteraciones que van a traer consigo la pérdida de masa muscular, como equilibrio, problemas a nivel del balance de propiocepción. Yo publiqué este año una revisión sistemática de EPOC y fragilidad y sarcopenia y nos dimos cuenta que la prevalencia de EPOC, de sarcopenia y fragilidad en EPOC es gigantesca, es súper grande. Entonces ahí nosotros llegamos a la discusión de qué. Porque si colocas, por ejemplo, EPOC y problemas de equilibrio van a aparecer estudios, que los EPOC tienen problemas de equilibrio. EPOC y problemas de fuerza van a aparecer estudios. Entonces, ahora la pregunta que yo siempre le hacía y que con lo que nosotros hicimos con la revisión sistemática, ¿es EPOC el problema? Pues la sarcopenia y la fragilidad que está asociada al EPOC. Y si es la respuesta, la sarcopenia y la fragilidad, entonces debes evitar un poco pensar que tu paciente es respiratorio y mirar a tu paciente como si fuera un paciente geriátrico, un paciente con enfermedad musculoesquelética, como alteración primaria. Porque nunca vas a mejorar el pulmón, eso tienes que tenerlo claro. El ejercicio físico no genera efecto significativo en el PEF, en el volumen respiratorio, no genera. Y por eso se entrena fuerza, se entrena capacidad aeróbica, se entrena balance, se entrena equilibrio. Y a veces pensamos que vamos a hacer ejercicio respiratorio porque vamos a mejorar. No, apenas controlamos que evitar que haya una desaturación, pero no mejora eso. Sí, en el fondo Walter está diciendo, para aquellos que todavía están así como pensando en la fuerza, él no está para nada diciendo que no hay que entrenar fuerza, él está hablando de que este método incorpora todos esos elementos a la vez de Claro. que lo hace funcional para el paciente. Mira, lo voy a mostrar aquí lo siguiente. Acá está. Yo creo que aquí se va a ver mucho más, mucho más. Esta discusión es súper entretenida porque la he tenido con otras personas. Este es el protocolo que nosotros creamos. Aquí dice agilidad,
coordinación, capacidad aeróbica. Entonces, este ejercicio hace que la capacidad aeróbica. Aquí, este ejercicio es de coordinación. Este ejercicio es de coordinación. Ustedes lo van a ver ahí. Este ejercicio es de fuerza. El ejercicio aquí es de fuerza. Entonces, tenemos la fuerza como un componente. Ujú. Tenemos ejercicio de capacidad aeróbica. Cada ejercicio tiene su forma de prescripción. Ejercicios de fuerza. Entonces, ejercicios de coordinación y de precisión. Entonces, ustedes ven, el trabajar con multicomponentes te permite trabajar fuerza y potencia. Entonces, nadie puede decir, Walter, tú no trabajas fuerza. Claro, trabajo, pero mi objetivo no es trabajar fuerza repitiendo un R máximo. Mi Ujú. objetivo es trabajar fuerza con cosas que yo hago en el día a día, con actividades que son de equilibrio, actividades que son un poco más demandantes, pero nadie dice que no sea menos o más intenso que lo que tú vas a hacer dentro de un gimnasio terapéutico. Ujú. Entonces, nosotros hemos probado este método en pacientes con diversas enfermedades, como te dije, con síndrome metabólico, pacientes con enfermedades eh, cardíacas, enfermedades respiratorias, y hemos obtenido bastantes beneficios por eso, por el multicomponente, por la dimensión de ver a tu paciente como si no fuera un objetivo lo más importante. ¿Sí? Esto sería aplicable a cualquier persona mayor, pensando en personas autovalentes, personas más dependientes, Sí, con yo planteo que fragilidad. sí. Yo planteo que sí. ¿Por qué? Porque está basado en las revisiones sistemáticas que te planteé y en los requerimientos de los consejos internacionales de que el multicomponente es lo mejor. Entonces, es un protocolo, es un modelo de ejercicio multicomponente. Entonces, si nos basamos en eso, claro, sería recomendado para cualquier tipo de paciente. Y mira, antes de que nos desconectemos, que yo sé que estamos ya casi llegando, quiero invitarlo a pensar de la siguiente manera. Y piensen lo siguiente. Son las dimensiones del movimiento humano. Vas a tener un paciente con flexibilidad, fuerza, potencia, adaptabilidad, endurance, velocidad. Todo esto es fundamental que esté lleno, como lo puedes ver aquí en un paciente. Va a estar lleno. O sea, tienes que trabajar todo para que esté todo al 100% y llenarlo. Porque hace caso, tú hoy en día, si tú perdieras flexibilidad, probablemente vas a tener problemas. Si pierdes fuerza, vas a tener problemas. Por ejemplo, mira, ¿qué pasa cuando entrenamos solamente adaptabilidad y endurance, por ejemplo? Vamos a pensar en un paciente EPOC. Vamos a trabajar solamente eso y lo que más vamos a mejorar. Sí, vamos a mejorar los otros también, pero no tanto. Entonces, el paciente va a tener una capacidad aeróbica espectacular, pero se te va a caer. Porque no trabajaste equilibrio, no trabajaste adaptabilidad, no trabajaste endurance, no trabajaste otro tipo de cosas que también son importantes. Entonces, debemos pensar en siempre llenar todos estos otros componentes. Por más que para un paciente, por ejemplo, si hacemos un diagnóstico, tal vez que este paciente el principal problema puede ser la capacidad aeróbica, y vamos a trabajar más capacidad aeróbica en las primeras sesiones. Cuando hablaba ahí el colega de microciclo, macrociclo, probablemente nuestras primeras sesiones van a ser más relacionadas a la capacidad aeróbica. Pero después que ya tenemos la capacidad aeróbica, hay que comenzar a llenar eso, para que quede 100% todas las dimensiones del movimiento humano. Y eso es lo que plantea el método FEC. El método FEC es esa filosofía de pensar, ver al paciente como si fuera Un un todo, todo. como deberíamos tratarlo. Mira, Nicolás Cartagena dice, Walter, ¿has trabajado con algún protocolo de activación muscular excéntrica? Y si no es así, ¿qué piensas de ese tipo de trabajo en el fondo? Sí, mira, yo he conocido con unos colegas que trabajan con eso. Yo de verdad, siento que todo el ejercicio físico te va a generar efecto. Y el ejercicio excéntrico lo realizamos muchas veces, ¿cierto? En actividades como la marcha. Como te digo, yo principalmente en enfocarme en un tipo de contracción solamente o en un tipo de movimiento, y yo generalmente no lo recomendaría como 100%. Mira, Ujú. también para poder ayudar con ese tema, el otro día estaba hablando también con un profesor y ellos colocaron electromiografía en algunos tipos de ejercicios. Es muy parecido a lo que planteamos nosotros con el FEC. Cuando tú realizas actividades de contracción muscular monoarticular, por ejemplo, vamos a trabajar tríceps, ¿cierto? Tríceps. Piensas que, y cuando estás haciendo una lagartija, no sé si se llama lagartija o agachamiento de brazos, pecho, ¿cierto? Hay gente que dice pecho, vamos a trabajar pecho, solamente pecho, porque piensan, pero también se contrae el tríceps. Los estudios plantean que si tú trabajas actividades de ejercicio poliarticular, multiarticular o de MART, ¿cierto? Genera el mismo efecto a nivel de la masa muscular y a nivel de la fuerza muscular que trabajar un músculo específico. Entonces,
¿Por qué continuar trabajando músculos específicos si podemos trabajar movimientos que generan un efecto mucho más complejo y que los efectos a nivel de fuerza probados con laboratorios? Estoy hablando tonteras, estoy hablando referente a efectos a nivel de electromiografía y estudios publicados este año han demostrado que los efectos a nivel de fuerza muscular y de masa muscular y de contracción son exactamente los mismos. Entonces, si tienes 30 minutos en tu sesión, ¿para qué perder el tiempo trabajando apenas un músculo si puedes trabajar ejercicios de multitarea o funcionales que te contraen mucho más de un músculo y que los ganos de fuerza, de contracción son los mismos? Ujú. Aparte pensando también en la población en que estamos apuntando, ¿cierto? Porque no estamos hablando de un sujeto que va al gimnasio porque quiere quizás generar hipertrofia o quiere, no sé, ir a Lo que competir yo estoy en demostrando, el fitness. profesor que trabaja con eso, trabaja con atletas de alto rendimiento y no hay diferencia, ni siquiera ellos. Lo único que te va a aumentar más la fuerza y la masa muscular, para que sepan, es el uso de esteroides, de anabólicos, de suplemento alimenticio. Pero la contracción no cambia mucho, de hacer una contracción localizada a una contracción poliarticular. Ujú. Sí, ahí los chicos, no hay más. Parece que, parece que, parece que no. Ya. Oye, ¿cómo podrían, si quisieran saber más de tu método, cómo podrían verlo, dónde Mira, lo puedan buscar? bueno, lo pueden buscar en las publicaciones que tengo y los que quieran, hasta el momento solamente lo estamos haciendo acá en Brasil. Los que quieran venir a capacitarse lo hacemos acá, dura 2 días, de 2 a 3 días el curso, son 3 días intensos, aprenden a prescribir ejercicio, a trabajar con pacientes, entonces quien quisiera venir puede venir a hacerlo acá también a Brasil. Este próximo año vamos a hacer el cuarto curso acá en Brasil. Espero también tal vez puede llevarlo a Chile, ampliarlo, estamos en conversaciones con algunas personas en Chile que lo quieren llevar, Argentina y Colombia. Entonces, si hay interesados también, podemos conversar también de poder llevarlo allá. Pero como le digo, hasta ahora solamente está disponible para Brasil. Así que quien quisiera, 100% lo invito acá a conocer. También hay colegas que se contactan conmigo porque quieren venir a conocer la universidad. Hemos recibido algunas personas que están interesadas en hacer magíster. Buenísimo. Siempre somos bien receptivos. Y yo sé que lo que es difícil a veces es salir un poquito del país. Y cuenten conmigo, a veces me demoro un poquito en responder el Instagram de Kine Science, pero siempre estoy ahí abierto para No poder responder sin tanto, problema. no tanto, no te demoras en responder tanto, así que no hay problema. Oye, mira, dice Cartagena, Nico es así, ¿ah? Siempre está en nuestro en vivo y es así, ¿El bien, Nico? siempre, sí, siempre está No, súper preguntando y bien, a mí preguntando. me encanta. Oh, Nico, me gustaste luego que sea así, me Sí, gusta esa aparte, conversación. sí, sí, a mí también me Sí. gusta que pregunten mucho. Dice, ¿pero qué le parece la evidencia sobre el trabajo de activación muscular excéntrica en población o en rehabilitación? O sea, en el fondo, si tienes como conocimiento de este tipo de trabajo, no sé si es que tú lo empleas y qué piensas como de ese tipo de trabajo en población, me imagino, Sí, de personas mayores. tiene evidencia, mira, tiene evidencia buena, hay algunos estudios clínicos que la utilizan, pero si te digo, vas a las revisiones sistemáticas que yo te nombré 3 y 4 y más los consensos, no están sobre el ejercicio multicomponente. Te va a generar un efecto y tiene evidencia, sí, claro, hay evidencia fuerte, pero no más que el multicomponente. Mira acá, Universe of Sport and Health. Ah, wow. Oh, ¿Viste que súper habla inglés? internacional. Dice, dice, peri para hipertrofia, no, supongo que dice pero para hipertrofia no se logra con ejercicios funcionales, para eso se utilizan las estaciones estáticas. Claro, claro, Estaciones yo concuerdo con eso. estáticas. Depende si tu objetivo es hipertrofia, vas a tener que hacer esas estaciones estáticas. Yo como te digo, para mí no es importante que un adulto mayor o que una época O hipertrofia, sea, de que hecho, eso fue lo que quiera estábamos fuerza mencionando, ¿no? muscular, claro. Sí, concuerdo contigo, pero como te digo, depende mucho de tu objetivo. Lo que yo planteo Exacto. es que hacer ejercicios que sean uniarticular no son mejores que los multiarticular. Entonces, si Ujú. tú quieres entender el multiarticular como que sea algo solamente funcional, puede que tú digas, claro, no es lo mismo hacer un multiarticular con un copo de agua que algo tarea funcional, ¿cierto? Que hacerlo con 23 kilos. Eso Sí, no puede hacerlo aparte, dentro de un gimnasio. aparte que seamos honestos, ¿cierto? Ponen, como tú decías, ponen a trabajar a los adultos mayores con botellas de agua que pesan medio kilo y están Sí, esperando que generen un gran cambio a nivel sí. muscular, lo cual no va a suceder.
No va a suceder. Acá dice el Yo lo que mostré mismo ahora, los adultos mayores que sufren conmigo, yo lo voy a decir de verdad, ellos sufren conmigo, yo no tengo el piedad. nivel de Yo esfuerzo les y digo, estar mira, se cerca vienen del acá a fallo hacer muscular, no entrenamiento, de la forma del ejercicio. Sí, es acá, bueno, normal. acá ¿Sí? le contestan a University of Sport and Health y le dicen, para ¿Sí? hipertrofia es fundamental llegar a un nivel de esfuerzo y estar cerca del fallo muscular, no de la forma del ejercicio. Le están contestando a... Súper bien. Y con entrenamiento funcional se puede llegar a ese Y, nivel. y Cartagena dice, yo le dice, también le contesta al mismo Universe y le dice, yo no concuerdo para nada. Dice, también hipertrofia con trabajos funcionales. Sí, eso es, ese tema Cartagena que plantea es súper entendible y por eso yo muchas veces cuando yo voy a hablarle a las personas del entrenamiento funcional, ellos piensan en el típico entrenamiento funcional que se hace en la playa, que los brasileños aquí hacen mucho y que tú vas a ver, hacen funcional personas así todo fuerte, todo musculoso y lleno de masa muscular. Claro, el entrenamiento funcional te genera hipertrofia, sí, Cartagena, 100%, pero ese entrenamiento funcional que tú te mencionas, yo no lo ocupo mucho para mi método, porque tiene el mismo nombre. Hoy en día se habla, por ejemplo, hay Sí, gente que hace una mezcla de CrossFit con funcional. es que Se funcional llama está ya Cross, muy, sí, muy muy, fuerte acá en muy, Brasil. Y sí. las personas que hacen funcional acá en Brasil son todos bien musculosos. Sí, es que Universe of Sport and Health decía que era solo en máquinas estáticas y ahí los otros le dicen que no están de acuerdo con él y que se puede hacer de otra Sí, manera. no, súper buena Mira, esa discusión. Podemos hablar agosto otro día si mes, quieren de ese tipo de sí, ejercicio y de efecto a nivel agosto mes musculoso. te manda saludos desde Gualeguay, Entre Ríos, Argentina. Mira, súper bien. Saludos para allá, para tu playa también. Dice, tampoco es verdad que hay que estar cerca del fallo para lograr la hipertrofia. Hay harta evidencia al respecto. Sí, bueno, Nicolás Cartagena trabaja harto con eso, con fuerza, igual que Bastián, que estaba más arribita por ahí. Así Súper bien. no sé si en este tipo de poblaciones, no sé si en personas mayores, pero sí con sujetos más jóvenes que quieren entrenar. Oye, Walter, se me pasó volando. Sí, pasó volando la hora. Escucha, Bastián te pregunta, ¿qué opinas de la propuesta de funcional que plantea y aplica Michael Bowl, que es como el creador, entre comillas, supuesto del entrenamiento funcional? No sé si lo conoces, los métodos que se utilizan. Es como el típico, pero es que son es más de entrenamiento, no sé si lo ubicas. Es más de entrenamiento como el que se hace acá con las personas más jóvenes. Ujú. Sí, mira, la verdad se llama funcional, pero muchas veces yo creo que no es tan funcional lo que te voy a decir, porque no se puede aplicar eso, no puedes colocar a un adulto mayor en ese tipo de tareas porque no son funcionales para él. Entonces, es importante eso que tienes que considerarlo. Te genera un efecto súper bueno. Hay estudios acá en Brasil que han hecho con eso, con ese tipo de entrenamiento. Funcional, pesado, con caja, levantándose para allá, para acá. Pero depende, claro, si no trabajas en eso no te va a resultar Exacto, porque no es tu funcionalidad. exacto. Sí. Bueno, muchas gracias, dicen aquí, excelente método FEC. Te quiero dar las gracias, Walter, por darte el trabajo de estar aquí después de tu enfermedad. Así que, porque debe haber sido un esfuerzo físico para ti estar aquí. Así que dice, Cartagena dice, gracias, Walter, por tu tiempo y mucho éxito en todo. Gracias a mí, de todo por las preguntas, todos los chiquillos que estuvieron ahí. Y Sí, cualquier pues. cosa pueden contactarse conmigo. Oye, y genial, genial que te hayas aventurado a salir, ¿cierto?, de Chile y que estés haciendo cosas interesantes en otros lados, me parece súper bien. Así que felicitaciones en ese sentido, siga así y siga dando sus tips por tu cuenta que son muy entretenidos. Así que Súper muchas bien. gracias por aceptar nuestra invitación. No, cuentes conmigo para cualquier cosa. Estamos en contacto y Ya, saludos para todos allá. un Chao, abrazo, chao. chao. Buenas noches. Chao, chao. Gracias a todos, chicos, y el miércoles tenemos la última entrevista de este periodo. Así que nos vemos. Nos vemos.